Es alarmante cómo en las publicaciones de arquitectura han desaparecido palabras como belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento, y también las de serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas ellas han encontrado amorosa acogida en mi alma, y estoy lejos de pretender haberles hecho plena justicia en mi obra. No por eso han dejado de ser mi faro. Estas palabras del gran arquitecto Luis Barragán, el único arquitecto mexicano que ha ganado el premio Pritzker, y no solamente es el único arquitecto mexicano que ha ganado este premio, sino que estos premios se instauraron en 1979 y Luis Barragán fue ganador de este premio en 1980, solamente precedido por el grandioso Philip Johnson. La explicación que J. Pritzker le dio a la prensa de por qué se le había concedido este premio a Luis Barragán, explicó que se le había concedido porque este se había dedicado a la arquitectura como un acto sublime de la imaginación poética. Luis Barragán respondió a esto diciendo que entonces en él se premia a todo aquel que ha sido tocado por la belleza. En el arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del mito. Estas son palabras de Edmundo O'Gorman, amigo e inspiración del arquitecto, y quien fue en esta ocasión el que leyó el discurso porque el inglés de Barragán no era bueno. Lo que sí era bueno es que Barragán siempre estaba apoyando su arquitectura en letras, en filosofía y en artistas plásticos como Chucho Reyes, que en diversos proyectos fue su asesor en cuanto a color para lograr estas grandes obras que conocemos y que son impactantes. Hablando de magia y sortilegio, mi esposa y yo fuimos sorprendidos con un inesperado regalo. Nos invitaron a conocer la Casa Gilardi, que fue una de las últimas obras de Luis Barragán en la Ciudad de México. Esta se construyó en 1977. Y no conformes con este regalo, el dueño de la casa, al terminar el recorrido habitual, despidió a las 7 u 8 personas que nos acompañaban, por cierto, todas extranjeras, y nos regaló unos momentos a solas dentro de la casa y nos platicó sus experiencias, cómo fue vivir toda su infancia y toda su vida allí. Y una de las anécdotas que más me llamó la atención es que era muy común que, bueno, la casa antes no daba recorridos, era su casa familiar, llegaron a su puerta personajes de la talla de E.M. Tadao Ando, Peter Sumter y otros artistas y arquitectos de talla mundial que no podían perder la oportunidad de vibrar con los espacios y con los colores de esta casa que sin duda te regocijan en el alma. En este discurso, Barragán elaboró sobre algunos de estos conceptos que eran el alma de su arquitectura. Religión y mito. ¿Cómo comprender el arte y la gloria de su historia sin la inspiración religiosa y sin el trasfondo mítico que nos lleva a las raíces mismas del fenómeno artístico? Sin lo uno y lo otro, no habría pirámides en Egipto, ni las nuestras mexicanas, no habría templos griegos, ni catedrales góticas, ni los asombros que nos dejó el Renacimiento y la Edad Barroca. No a las danzas rituales de los mal llamados pueblos primitivos, ni al inagotable tesoro artístico de la sensibilidad popular de todas las naciones de la tierra. Sin el afán de Dios, nuestro mundo sería un yermo de fealdad. En este discurso, Barragán elaboró sobre algunos de estos conceptos. Belleza, la invencible dificultad que siempre han tenido los filósofos para definir la belleza, es muestra inequívoca de su inefable misterio. La belleza habla como un oráculo y el hombre desde siempre le ha rendido culto. Ya en el tatuaje, ya en la más humilde herramienta, ya en los egregios templos y palacios, ya, en fin, hasta en los productos de la más alta tecnología contemporánea. La vida privada de la belleza no merece llamarse humana. Silencio. En mis jardines, en mis casas, siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silencio. Y en mis fuentes, el silencio canta. Soledad.
Solo en la íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no es para quien le tema y le rehuya. Serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy la habitación del hombre debe propiciarla. En mis proyectos y en mis obras no ha sido otro mi constante afán, pero hay que cuidar que una indiscriminada paleta de colores no la ahuyente. Al arquitecto le toca anunciar en su obra el Evangelio de la serenidad. Alegría. Pienso que una obra alcanza la perfección cuando no excluye la emoción de la alegría, alegría silenciosa y serena, disfrutada en soledad. La muerte. La certeza de nuestra muerte es fuente de vida, y en religiosidad implícita en la obra de arte triunfa la vida sobre la muerte. Serenidad. El jardín. Un jardín es donde el arquitecto invita a colaborar con la naturaleza. Un jardín bello es la presencia permanente de la naturaleza, pero una naturaleza reducida a la escala del hombre y puesta al servicio de él. Un jardín es el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo moderno. Decía Ferdinand Bach, el alma de los jardines alberga la mayor cantidad de serenidad de que puede disponer el hombre. Y fue Bach también quien me inspiró a la arquitectura de jardín. Él decía, en este pequeño dominio, sus jardines de Le Colombier, no he hecho otra cosa que unirme a la solidaridad milenaria de la que todos estamos sujetos, que no es sino la ambición de expresar con la materia un sentimiento común a muchos hombres en búsqueda de un vínculo con la naturaleza, al crear un lugar de reposo, de placer apacible. Ya se ve que es condición de un jardín aunar lo poético y lo misterioso con la serenidad de la alegría. No hay mayor expresión de vulgaridad que un jardín vulgar. En una vasta extensión de lava al sur de la Ciudad de México, me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que lo humanizaran sin destruir la espectacular belleza del lugar. Paseando entre grietas de lava, protegido por la sombra de imponentes murallas de rocas vivas, repentinamente descubrí, oh sorpresa, pequeños secretos valles verdes, rodeados y limitados por las más caprichosas, hermosas y fantásticas formas que había esculpido en la roca derretida el soplo de vendavales prehistóricos. Tan inesperado hallazgo de esos valles me produjo una sensación semejante a la que tuve cuando, caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía, y no es casual que desde el primer jardín que realicé en 1941, todos los que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de sabiduría plástica de los moros en España. Ferdinand Bach, un paisajista francés, tuvo tal influencia en Luis Barragán que en su obra residencial en Guadalajara tiene elementos prácticamente copiados de Le Colombier, que es una residencia que diseñó Ferdinand Bach en la Ribera Francesa muy cerca de la frontera con Italia. Y esto tiene importancia porque Luis Barragán, aparte de ser conocido por diseñar residencias y jardines, también es conocido por diseñar esculturas monumentales, como las torres de satélite que diseñó junto al pintor y escultor Matías Goeritz, y una en particular, una muy controvertida, el Palomar, que toma su nombre de Le Colombier, que se traduce como los palomares. El proyecto de esta torre quedó guardado por ahí en los archivos, y aunque en otro tiempo y en un lugar distinto para el que estaba planeado, se intentó construir en muchos lugares. Se intentó construir en Monterrey, se intentó construir en Ciudad de México, y en el cambio de milenio se sobrevoló la avenida Chapultepec y Guadalajara para construirla ahí. Incluso en aquel entonces se presupuestó en $2 millones. Finalmente,
Esta torre de 45 metros de altura se pudo ubicar en un parque público de Guadalajara y tras un consenso entre instituciones para poder decidir su color, se optó por construirse de concreto prefabricado para no impactar el área donde se iba a construir, ya que es muy cercana al centro de Guadalajara. Y tras resolver numerosas consideraciones que era necesario para construir esta obra, se logró construir en un tiempo récord de 2 meses y 20 días. Y aunque hay muchas opiniones encontradas respecto a su color, respecto al sistema constructivo, respecto a algunos cambios que se hicieron conforme al proyecto original, esta torre rinde un homenaje al jalisciense más importante de la historia. Fuentes. Una fuente nos trae alegría, paz y apacible sensualidad. Alcanza la perfección de su razón de ser cuando, por el hechizo de su embrujo, nos transporta fuera de este mundo. En la vigilia y en el sueño me ha acompañado el dulce recuerdo de fuentes maravillosas que marcaron para siempre mi niñez. Los derramaderos de aguas sobrantes de las presas, los aljibes en las haciendas, los brocales de los pozos en los patios conventuales, las acequias por donde corre largamente el agua, los pequeños manantiales que reflejan en sus aguas las copas de árboles milenarios, y los viejos acueductos que desde lejanos horizontes traen presurosos el agua a las haciendas con el estruendo de una catarata. Fuentes. Una fuente nos trae alegría, paz y apacible sensualidad. Arquitectura. Mi obra es autobiográfica, como tan certeramente lo señaló Emilio Ambas en el texto del libro que publicó sobre mi arquitectura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En mi trabajo subyacen los recuerdos del rancho de mi padre, en donde pasé mi niñez y adolescencia. Y en mi obra siempre alienta el intento de transponer al mundo contemporáneo la magia de esas lejanas añoranzas tan colmadas de nostalgia. Han sido para mí motivo de permanente inspiración las lecciones que encierra la arquitectura popular de la provincia mexicana. Sus paredes blanqueadas con cal, el colorido de sus calles, la tranquilidad de sus patios y huertas, y el humilde señorío de sus plazas rodeadas de sombreados portales. Y cómo existe un profundo vínculo entre esas enseñanzas y las del norte de África y de Marruecos. Estas también han marcado con un sello profundo mis trabajos. Católico que soy, he visitado con reverencia y con frecuencia los monumentales conventos que heredamos de la religiosidad de nuestros abuelos. Y nunca ha dejado de conmoverme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi espíritu al recorrer hoy esos deshabitados claustros, celdas y solitarios patios. Cómo quisiera que se reconociera en alguna de mis obras la huella de esas experiencias, como traté de hacerlo en el convento de las monjas capuchinas sacramentadas de Tlalpan de la Ciudad de México. Nadie puede leer el mismo libro 2 veces. Esta frase de Borges se refiere a que siempre hay un cambio, pero el cambio no está en el texto, sino que inevitablemente el cambio está en el hombre y su mirada. Y esto lo he podido comprobar varias veces, porque al hacer el recorrido de la ruta de Barragán en Guadalajara, me pasa que al recorrer las mismas 5 obras, unas veces me deslumbra la fuerza con la que pudo plasmar una serena atemporalidad en su arquitectura, y otras se revela ante mí un Luis Barragán como un exitoso hombre de negocios, porque de las obras que están en la ruta de Barragán, las que fueron casas en su momento fueron diseñadas para los hombres más importantes en la política o en los negocios de su época. Nadie puede leer el mismo libro, El arte de ver. Es esencial al arquitecto saber ver. Y quiero decir, ver de manera que no se sobreponga al análisis puramente racional. Y con ese motivo, rindo aquí homenaje a un gran amigo que con su infalible buen gusto estético ha sido maestro en el arte de ver con inocencia. Aludo al pintor Chucho Reyes Ferreira, a quien tanto me complace tener ahora la oportunidad de reconocerle la deuda que he contraído con él
por tan sabias enseñanzas. Y a este propósito no está fuera de lugar traer a colación los versos de otro gran y querido amigo, el poeta mexicano Carlos Pellicer. Por la vista, el bien y el mal nos llegan, ojos que nada ven, almas que nada esperan. Es tanta la reverencia que existe alrededor de la obra de Luis Barragán, que recientemente el arquitecto Fernando Romero, con la fundación que lleva su nombre, se hizo de la propiedad llamada La Cuadra San Cristóbal, que es esta hacienda donde Luis Barragán pudo plasmar a gran escala su arquitectura combinada con su pasión por el mundo ecuestre. Esta fundación tiene como fin apoyar las artes y la cultura mediante su dedicación a la preservación arquitectónica. Y ciertamente, la creación de este nuevo campus cultural en esta obra maestra de Luis Barragán es una clara declaración de estos principios. La nostalgia es conciencia del pasado, pero elevada a una potencia poética. Y como para el artista, su pasado personal es la fuente de donde emanan sus posibilidades creadoras, la nostalgia es el camino para que su pasado rinda los frutos de que está preñado. El arquitecto no debe pues desoír el mandato de las revelaciones nostálgicas, porque solo con ellas es capaz de llenar con belleza el vacío que queda en toda obra arquitectónica después de cumplir con las exigencias utilitarias del programa. De lo contrario, la arquitectura no puede aspirar a seguir contando entre las bellas artes. Mi socio y amigo, el joven arquitecto Raúl Ferrera, y el pequeño grupo que compone nuestro taller comparten conmigo los conceptos que tan rudimentaria e insuficientemente he intentado compartir con ustedes. Hemos trabajado y seguiremos trabajando animados por la fe en la verdadera estética de esa ideología y con la esperanza de que nuestra labor, en sus muy modestos límites, contribuya a la gran tarea de dignificar la vida humana por los senderos de la belleza y que ayude a construir un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad. Y de esta manera concluyó Barragán su discurso de aceptación del premio Pritzker. La casa de estudio de Luis Barragán cada mes destina una cantidad de entradas para poder accesar a vivir esta experiencia y sin falta cada mes vende la totalidad de estas justo cuando las lanza. Esta misma demanda existe entre artistas plásticos que quieren exponer su obra allí o que quieren tener una de las poquísimas invitaciones para poder contemplar y vivir esta arquitectura emocional y poderla plasmar en una obra plástica contemporánea. Barragán y su obra son tan enormes y tienen tanta influencia en el arte a escala mundial que nunca dejas de asombrarte y siempre que buscas encuentras más y más y más donde sumergirte en la magia, en el encantamiento y en el embrujo de su arquitectura emocional. Esto es Arquitectura en palabras de Luis Barragán.